Si puedes traducir esto, te doy mi sueldo. Me asusté. La empleada habla 5 idiomas. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Clara miró de reojo a doña Elena mientras trataba de concentrarse en su computadora. Era solo un par de días desde que la mujer mayor había llegado a su casa y por alguna razón su presencia hizo que todos los nervios se le activaran. Todo el tiempo se movía con una inquietante gracia. Sus manos delgadas y arrugadas parecían danzar al ritmo del aire. Clara no podía evitar sentir una mezcla de admiración y desconfianza. ¿Qué secretos esconde?, se preguntó. La joven traductora freelance tenía una vida agitada. Las noches se le convertían en horas vacías llenas de estrés, traduciendo documentos para clientes que nunca dejaban de pedir. Necesitaba ese golpe de suerte. Mientras revisaba un contrato que apenas pagaba las cuentas, su mente se quedó atrapada en las palabras de doña Elena. Si puedes traducir esto, te doy mi sueldo. ¿Había escuchado bien? La mujer, con su andar amable y su voz suave, había soltado esa frase casualmente, como quien menciona el clima, pero Clara sintió que había un trasfondo más oscuro. ¿Por qué necesitaba a alguien que tradujera? Doña Elena era extraña. Además de su acento casi musical, Clara había notado que podía hablar en inglés, francés, portugués y hasta un poco de ruso. La joven estaba fascinada. ¿Qué hace una mujer así aquí, trabajando para mí?, pensó mientras el peso de sus preocupaciones crecía. Su madre, enferma en el sofá, necesitaba cuidados constantes y las cuentas, cada vez más abultadas, presionaban sobre su pecho como un corsé. El ambiente en la casa era una mezcla de risas desconcertantes y susurros. Doña Elena hablaba con su madre sobre cosas cotidianas y su voz parecía traer un aire revitalizante. Pero cuando Clara los escuchó hablar en un idioma que no reconocía, una sensación de alerta se encendió en ella. ¿Sobre qué estaban hablando? La curiosidad devoraba su mente, como un fuego voraz, y cuando la mujer mayor la miró, Clara sintió que algo en sus ojos guardaba secretos, un eco de un pasado que quizás las unía. Una tarde, mientras revisaba algunos libros que Elena había dejado en el estante, encontró una nota arrugada. Las palabras estaban escritas con una caligrafía que la reconoció de inmediato, el apellido de su familia. Un nudo se le formó en la garganta. ¿Qué significa esto?, musitó al aire. Justo en ese momento, el timbre sonó. Era una editora de libros de misterio, conocida y respetada, que le ofrecía un contrato para traducir un manuscrito lleno de enigmas. La oportunidad era tentadora, pero la sombra de doña Elena, con su aire misterioso y esa nota inquietante, parecía atraparla en una red de desconfianza. El corazón de Clara latía desbocado. Debía aprovechar la oportunidad que podría cambiar su vida, pero ¿a qué precio? Mientras sus pensamientos luchaban entre el día a día y la posibilidad de un futuro mejor, su mirada se fijó en Elena, que observaba desde la esquina, como si supiera más de lo que confesaba. ¿Sería esa nota la clave para entender el vínculo que las unía o la entrada a un laberinto peligroso? La tensión hungaba en el aire, tan palpable como el deseo de escapar de su realidad, dejando a Clara atrapada entre la esperanza y el miedo. Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma. Cada latido en su pecho resonaba como un tambor en medio de una tormenta. La nota con su apellido seguía ahí, pesando en su mente. ¿Qué significaba eso? Su madre, interactuando con doña Elena en un idioma desconocido, se transformó en un eco inquietante, una sombra alargada que se abalanzaba sobre la habitación. De repente, el ambiente cambió. Un grito desgarrador resonó desde el piso de abajo.
Clara se sobresaltó. El sonido lejano, pero tan cercano como un estruendo en su cabeza. Sin pensarlo, salió disparada hacia la escalera. Sus piernas apenas podían seguir el ritmo de su corazón desbocado. ¿Qué había pasado? La visión que se encontró abajo fue un shock. Su madre yacía en el suelo, pálida y sin aliento. Doña Elena estaba arrodillada a su lado, su rostro transformado en una máscara de preocupación. Su voz, de repente, sonó como un canto suave, murmurando en ese idioma extraño que había mencionado antes. Clara sintió cómo le temblaban las manos. La confusión la inundó. En un instante, la admiración que había sentido hacia Elena se tornó en sospecha. «¡Mamá!», gritó, arrodillándose junto a ellas. La imagen de su madre en el suelo la hizo gritar de pánico. ¿Qué le había sucedido? Las lágrimas comenzaban a brotar, nublando su visión mientras intentaba escuchar las palabras de Elena, que parecían tener un poder extraño, casi hipnótico. Fue entonces cuando Elena, con un gesto imperceptible, elevó la mirada hacia Clara, y en el instante en que sus ojos se encontraron, algo ocurrió. Un estallido de ruido resonó a su alrededor, como si el tiempo se detuviera. Clara sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. En la voz de doña Elena, algo oculto se asomó. Clara dejó de escuchar las palabras y sintió una energía intensa atravesar la habitación. No era un mero susurro, era una vibración, un eco de realidades no vistas. «Clara, ven aquí», le gritó su madre, aunque sus labios apenas se movieron. La mirada de Elena se tornó penetrante, como si le advirtiera que no se acercara, pero la urgencia de su madre la empujó hacia adelante. Cuando alcanzó a su madre y enredó sus dedos en los de ella, un frío gélido la recorrió. El cuerpo de su madre se estremeció, una sacudida violenta, como si algo oscuro surgiese desde el fondo de su alma. «Clara, escúchame, no dejes que...». La advertencia de su madre se cortó bruscamente. Una sombra apareció detrás de doña Elena, como una figura abstracta oscura que se cernía sobre ella. Clara se dio cuenta de que su madre no solo hablaba de su situación, sino de algo más profundo, más antiguo. La conexión que había sentido con Elena cambió. En un momento, se sintió unida a ella, como si compartieran un secreto. Pero ahora, ese secreto parecía siniestro, como si Clara estuviera a punto de desenterrar algo que tal vez nunca debió conocer. La tensión se palpaba en el aire, densa y agria. La figura oscura parecía alimentarse de ese temor, mientras un eco distante, una risa amarga, retumbaba en el fondo de su mente. ¿Qué era lo que Elena realmente quería de ella? Y más crucial aún, ¿qué la ataba a su madre? Todo lo que había asumido sobre su vida se tambaleaba y un sentimiento helado se apoderó de su corazón. Mientras las luces parpadeaban y la sombra parecía acercarse, un grito desgarrador salió de sus labios. Todo se volvió confuso, un mar de gritos, sombras y caos. Clara comprendió que ese instante cambiaría todo. Esa advertencia, esa conexión, ¿era un regalo o una maldición? «No puedo perderte», exclamó ella, mientras la oscuridad se abalanzaba, dejando la pregunta flotante en el aire. ¿Qué secreto se ocultaba entre ellas? Clara sentía el frío de la oscuridad sobre sus hombros, como una manta pesada que la abrumaba. El caos había tomado el control y sus pensamientos se dispersaban, como hojas arrastradas por el viento. La voz de su madre, tan suave y temblorosa, se mezclaba con los murmullos de doña Elena, pero Clara no podía enfocar su mente. La sombra que se cernía detrás de la mujer mayor crecía, como si absorbiera la luz de la habitación. «¡Mamá!», gritó, pero el sonido sonaba lejano. Se arrodilló junto a su madre, sintiendo que una presión la oprimía desde dentro. La mirada de Elena no se despegaba de ella, y había algo en sus ojos que provocaba un escalofrío en su espalda. La intensidad del momento era casi insoportable. Era como si el aire se hubiera detenido y todo lo que conocía estuviese a punto de colapsar. Fue entonces cuando todo cambió. De la nada,
La figura oscura detrás de Elena se materializó en una especie de humo chorreante, y Clara sintió un rugido en sus oídos. Ella no, era como una pesadilla llevada a la vida. «Clara, no, debes alejarte». Se oyó la voz de su madre, pero el sonido era distorsionado, como si viniera de un eco lejano. La sombra se movió rápidamente, extendiendo sus tentáculos en dirección a Clara. Entonces, el mundo se desvaneció. Un destello cegador iluminó la habitación y en un instante, Clara sintió que caía a través de un túnel oscuro. La conexión con Elena se rompió y el espacio se había convertido en un vacío en el que no había nada, solo un eco sin respuesta. Cuando finalmente aterrizó, estaba en un lugar familiar, una casa vieja que le pertenecía a su abuela. Las paredes estaban cubiertas de retratos, pero eran retratos que nunca había visto. Cada uno de ellos mostraba a una mujer que se parecía increíblemente a su madre, pero las fechas eran aún más confusas. Algunas eran de hace siglos. Clara sintió que el corazón le palpitaba a 1000 por hora. «No, no puede ser», se murmuró a sí misma, mientras exploraba con manos temblorosas. Cada rincón le revelaba secretos. Cada retrato la miraba con ojos que parecían conocerla. En la mesa del comedor, encontró un diario desgastado con su apellido en la portada. La hoja se caía a pedazos, pero cuando lo abrió, las palabras la golpearon como hachas en su pecho. Relatos de una familia enredada en ritos antiguos y secretos oscuros. Doña Elena no era simplemente una empleada. Era parte de algo mucho mayor, algo que su madre había ocultado. «¿Por qué no me dijiste nada?», gritó, el eco resonando en las paredes vacías. ¿Por qué había guardado esto? Sin tiempo para responder, el suelo tembló bajo sus pies. Clara sintió terror. La sombra había regresado, esta vez materializándose entre las sombras de las paredes. Una voz resonó a su alrededor, profunda y rítmica. «El tiempo se ha entrelazado, Clara. Es hora de que conozcas la verdad». Clara no entendía. Todo lo que había dado por sentado ahora se tambaleaba. La figura oscura parecía contener una esencia de su madre. ¿Pero era realmente su madre o era algo más? La sombra abrazó el frío y un destello de entendimiento la atravesó. ¿Había algo maligno detrás de esa conexión tan poderosa? «No, déjame en paz», gritó ella, mientras la oscuridad se acercaba más. Sabía que debía escapar, pero el pánico la congelaba. Lo que la estaba esperando en esa oscuridad no era solo un misterio. Era la destrucción de todo lo que conocía. Con un último suspiro, Clara miró alrededor, buscando una salida. La verdad la atormentaba, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría soportar los secretos que la familia había mantenido a lo largo de generaciones? Mientras la sombra se alzaba, el destino de Clara estaba a punto de cambiar de manera irrevocable, dejando a todos sin respuestas, sin rumbo. El suelo temblaba bajo los pies de Clara, y en ese momento supo que no podía quedarse ahí. La sombra se acercaba, extendiendo sus tentáculos oscuros, como un recordatorio aterrador de todo lo que había llegado a conocer, o mejor dicho, a no conocer. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, su voz resonando como un eco en el vacío. La figura oscura parecía alimentarse de su miedo, y el terror bloqueaba sus pensas. Clara se cubrió los ojos y cuando volvió a abrirlos, la escena había cambiado. La sombra se había desvanecido, pero ya no estaba sola. Frente a ella había una figura familiar, un rostro que había conocido toda su vida, su padre. «Papá, ¿tú?», murmuró incrédula. Se había ido años atrás por motivos que nunca le habían explicado completamente. Nadie había hablado de él desde entonces, y aquí estaba, surgiendo como un espectro del pasado. Pero algo en su mirada era distinto. Había un peso en su presencia, una carga que Clara no podía leer. «Clara, escúchame, es urgente», dijo él, y sus palabras tenían un tono apremiante que hizo que el aire se viera cargado de preocupación. «Tu madre no es lo que crees». «¿Qué estás diciendo? ¿Qué le ha pasado a mamá?». Ella sintió que sus manos temblaban. Lo que había sido una búsqueda desesperada por ayudar a su madre se estaba convirtiendo en un caos emocional.
No hay tiempo para explicaciones largas. Ella ha estado involucrada en cosas que nunca imaginaste, cosas que podrían destruirnos a todos. Su padre hizo una pausa y el aire se volvió frío. Doña Elena no es una simple empleada. Ella es parte de una sociedad secreta que ha estado persiguiéndonos durante generaciones. Cada palabra era un golpe en el pecho de Clara. ¿De qué hablas?, sollozó. Elena ha sido amable, ha cuidado de nosotras. ¿Cómo puedes? La persona que crees, su intención es apoderarse de un poder oscuro y tu madre ha estado tratando de protegerte de ello. La voz de su padre se entrelazaba con el horror que llenaba la habitación. En ese momento, un grito desgarrador surgió de detrás de ella y Clara se volvió hacia su madre, que yacía en el suelo, temblando. La imagen de su madre, desintegrándose a su vista, la congeló en su lugar. «¡Mamá!», clamó, pero no podía moverse. Había algo en la mirada de su padre que la mantenía cautiva. «Deja que sea ella quien elija su destino», dijo él, acercándose más. Pero a medida que avanzaba, la sombra que había desaparecido parecía cobrar vida nuevamente, ahora alimentándose de las palabras. Las paredes comenzaron a vibrar, y Clara sintió que era incapaz de sostener la realidad por más tiempo. «No, no puedes dejarlas en sus manos», gritó mientras notaba que su madre luchaba contra una fuerza invisible. «Este es un legado que no puedes llevar contigo. Tienes que romper el ciclo». Su padre levantó una mano hacia Clara, una súplica dibujada en su rostro. «Esto es más grande que tú y que nosotros». «No». Clara se volvió hacia la sombra, hacia la figura de doña Elena que se acercaba, riendo, los ojos brillando con una oscuridad opresora. «No me lo puedes quitar. No puede ser verdad». Las palabras eran un grito en el vacío, pero ya no pudo sostener la fachada. «Es una trampa, Clara», murmuró su madre, su voz entrecortada. «No puedo controlar lo que…». Y justo cuando la habitación pareció explotar en sombras, Clara sintió que su corazón latía con furia y una claridad repentina. «Voy a romperla», exclamó, impulsada por un poder que nunca supo que tenía. Con un instante de audacia, se lanzó hacia la sombra, decidida a luchar por su madre, por su vida. El aire se llenó de energía y las luces comenzaron a vibrar, rompiéndose en 1000 fragmentos. En el último segundo, una revelación hirvió en su mente. Su familia no solo había sido víctima de un legado, sino que ella misma era parte de un ciclo que jamás entendió. La oscuridad no se disolvió. Todo se iluminó en un estallido de luz, y cuando Clara miró hacia su padre, ya no lo reconocía. ¿Era realmente él o simplemente otra máscara de la oscuridad? Cuando se encontraron sus miradas, la pregunta se hizo eco. En medio de todo, Clara supo que había cruzado una frontera desde la que no habría retorno. La pregunta ahora era, ¿quién estaba realmente de su lado? Clara sintió el frío de la sombra sobre su piel, un manto opresor que se hacía más pesado con cada segundo. La figura borrosa de su padre se alzaba ante ella, pero había algo en su mirada que la llenaba de inquietud. ¿Por qué ahora? ¿Por qué apareces justo en este momento? La pregunta se le escapó. Un grito interno que la mantenía despierta, alertando cada fibra de su ser. «Clara, escucha», insistió su padre, su voz temblando con una urgencia que parecía salir de un lugar oscuro y antiguo. «No podemos permitir que Elena…». Su frase se interrumpió con un sobresalto. Una explosión de risa resonó en el aire, como un eco burlón que hacía temblar las luces. Sin ser consciente de cómo, Clara vio a doña Elena entre las sombras, sus ojos ahora brillando con un destello que helaba la sangre. «¿Creíste que podrías escapar de mí? ¿Qué?». Ella siempre acepta lo que le ofrecen. La sombra no es solo una figura clara, es un legado, un vínculo, y tú eres la clave. La realidad se inclinó como un tremebundo juego de cartas a punto de desmoronarse. ¿Qué? ¿Yo? Clara sintió su cuerpo paralizado, mientras un nudo enorme se formaba en su garganta. La advertencia de su madre se convertía en un eco distante, sofocando su corazón. Esto no puede ser verdad. La confusión la arrastraba hacia un abismo. Tu madre, Clara, ha estado protegiéndote de la verdad.
Pero ahora, con la llegada de Elena, los secretos están saliendo a la luz. Las palabras de su padre parecían remolinos, llenando la habitación con una carga pesada. No, ella no puede estar involucrada. La voz de Clara rompió en un grito. Un destello de luz brillante brotó de una esquina de la habitación, revelando un reflejo en el espejo, un rostro que parecía mezclarse entre el pasado y el presente. Al notar la imagen, Clara se dio cuenta de que ese rostro no solo se parecía al de su madre, sino también al de un número de mujeres en los retratos de la casa de su abuela. «Has heredado el don, Clara», dijo Elena, acercándose, su manipulación como una danza ancestral. «Tu madre ha lidiado con esto durante años, pero no puedes simplemente ignorarlo. Es tiempo de que el ciclo continúe». ¿Ciclo? ¿Qué tipo de ciclo? ¿Qué es lo que realmente quieres? La desesperación en la voz de Clara crecía, mientras luchaba por entender el laberinto que se había creado a su alrededor. «Detectas mi poder, eso es lo que me gusta de ti». Elena se rió, y esa risa, aunque suave, retumbó como el martillo del destino. Clara se giró hacia su madre, y por un momento vio en ella un destello de desesperación, una súplica silenciosa. «Mamá, por favor, dímelo. ¿Has estado en esto toda tu vida? ¿Es eso lo que ocultabas?». La respiración de su madre se volvió caótica, como si cada palabra que le faltaba la estuviera ahogando. Justo en ese momento, un grito desgarrador emergió del interior de la casa, retumbando como un trueno. Pero no era solo un grito, era una voz conocida, una llamada que atravesó todo el caos. «Clara». El eco resonó y las luces empezaron a parpadear violentamente. Clara sintió como si el tiempo se detuviera y un terror visceral se apoderó de ella. «¡Mamá!», gritó mientras corría hacia el origen del sonido, sintiendo que cada paso era un eco de su propia desesperación. Al llegar, el salón se había transformado en un campo de batalla, donde sombras humanas parecían deslizarse en ángulos imposibles. Derrapando entre la oscuridad, vio a una amiga de su madre, Laura, arrodillada en el suelo, sus ojos desorbitados y llenos de terror. «No lo hagas, Clara», exclamó, su voz rota. «No puedes permitir que ella tome el control. Tu madre». Pero antes de que pudiera terminar, un fogonazo de luz la consumió en una explosión de oscuridad. Y Clara se sintió impulsada hacia atrás, el peso de la verdad aplastando su pecho. La conexión con su madre era más frágil de lo que había imaginado. Cuando todo se calmó, encontró a su padre mirando fijamente un diario caído, con el rostro pálido. «He estado ocultando algo, Clara, algo que podría cambiarlo todo, incluso lo que crees sobre nosotros». El giro fue devastador. Clara sintió que el mundo se desmoronaba, el aire anciano con promesas no cumplidas. La revelación de su padre, un eco de confesiones nunca pronunciadas, costuraba cada rincón de su ser con un desasosiego increíble. ¿Quiénes somos realmente? Fue la única pregunta que se insinuó en su pensamiento mientras el caos la rodeaba, dejando a Clara al borde de una verdad oscura e inevitable. Clara sintió que todos los cimientos del mundo que conocía empezaban a desmoronarse. Su padre, con esa mirada que alteraba la realidad, había traído más preguntas que respuestas. Estaba a punto de pedirle que clarificara todo, cuando un temblor sacudió la habitación. El aire se volvió eléctrico. Las luces titilaron como si estuvieran a punto de estallar. La figura de doña Elena se hizo más pronunciada, su risa resonando como un eco siniestro. «¿Qué estás esperando, Clara? Este es tu destino. El legado no puede morir aquí». La voz de Elena reverberó, intensa y profunda. Pero justo cuando Clara iba a replicar, un grito desgarrador la cortó en seco. Una mezcla de terror y angustia que llenó el aire. «Clara, ayuda». Era la voz de Laura, su amiga, pero sonaba distorsionada, lejana, como si proviniera de otro mundo. Clara sintió que su corazón se detenía. Sin pensarlo, corrió hacia la dirección del sonido, sus pasos resonando en el suelo. El salón estaba en caos. Laura yacía en el suelo, retorciéndose mientras se aferraba a una sombra que parecía engullirla. «¡No, Laura!», gritó Clara, antes de que algo le helara la sangre.
La sombra que había consumido a Laura comenzó a elevarse, extendiéndose como un manto oscuro, asemejando las manos de un espectro en busca de más almas que devorar. «Clara, vete», gritó Laura, pero la sombra la tenía atrapada, como un depredador en su trampa. La desesperación de Clara la llenó de adrenalina. «No puedo dejarte así», pero en ese instante sintió un tirón en su pecho, como si una cuerda invisible la uniera a aquella sombra. Una conexión que le hizo temblar. Elena avanzó un paso, su rostro iluminado por un brillo oscuro. «Eres más poderosa de lo que imaginas, Clara. Tu conexión con la sombra es el hilo que une todo». «Eso no puede ser cierto». Clara cerró los ojos, tratando de concentrarse, de despegarse de la influencia que parecía envolverlos a todos, pero algo la arrastraba hacia la oscuridad. «Clara, escúchame. Ella no es quien crees». La voz de su padre resonó, penetrante. La sombra es parte de ti, pero también de nuestro linaje. No puedes permitir que te consuma». Y, como si sus palabras hubieran hecho eco en el inframundo, la sombra comenzó a expandirse, susurrándole verdades antiguas. «¿Quién eres realmente?». Sonó en su mente su propio dilema reflejándose en las sombras que absorbían a Laura. «No puedo», gritó Clara, pero algo en ella empezó a ceder. La conexión entre su madre y ella se sentía más fuerte. La memoria de su madre apareció, haciéndose eco. Imágenes de protección, de amor, mezcladas con visiones de oscuridad y secretos escondidos. «Clara», la voz de su madre hizo que se detuviera en seco. «Nunca quise que vivieras esto, pero hay una razón por la que todo ha tenido que suceder». Clara giró buscando a su madre, y en ese momento un estallido de luz las rodeó. El mundo pareció fragmentarse, y entonces el caos se convirtió en un punto de luz. Clara sintió un golpe de energía atravesarla. En un instante, todo cambió. Una revelación la golpeó. Notó que la sombra no solo afectaba a Laura, sino a todos en la habitación. De repente, la figura de su padre se desvaneció, dejándola a solas nuevamente en el vacío. «Clara», susurró Elena, su voz suave y escalofriante. «No solo eres tú, hay otros como tú. Eres parte de una familia que ha estado luchando contra antiguos demonios, y tu madre lo sabe». Fue un instante, un parpadeo. Entonces la sombra invadió su mente. Imágenes de sucesos pasados, historias de su familia, mujeres con rasgos similares a los de su madre, pero con miradas desgarradas. «No puedo ser yo», murmuró. «Sí puedes». La voz de Elena resonó en sus pensamientos, una mezcla de seducción y claustrofobia. «El poder siempre ha estado contigo. Todo este tiempo, tu madre te ocultó la verdad, pero ahora el ciclo tiene que romperse». Clara sintió que el aire se le escapaba, y en ese instante las palabras de Laura retumbaron en su interior. «No permitas que te consuma». Su mente se llenó de confusión, un torbellino de emociones. ¿Qué realmente había estado escondiendo su madre? ¿Quién era ella en realidad? Pero antes de que pudiera hallar respuestas, la sombra de Laura se desvaneció con un grito trémulo, llevándose consigo el hilo de la verdad que Clara estaba intentando tejer. Y en ese mismo momento, Clara sintió un tirón profundo. La sombra ahora era parte de ella. Todo comenzó a temblar hasta que, con un grito ensordecedor, la habitación se oscureció por completo. Cuando todas las luces se apagaron, la última imagen que vio fue la de doña Elena desvaneciéndose en el aire, riendo en eco, un sonido que se quedaría grabado en su mente. Clara quedó atrapada entre la luz y la sombra, preguntándose, ¿había realmente ganado o todo esto era solo el comienzo de su pérdida? Clara sintió que todos los cimientos del mundo que conocía empezaban a desmoronarse. Su padre, con esa mirada que alteraba la realidad, había traído más preguntas que respuestas. Estaba a punto de pedirle que aclarara todo, cuando un temblor sacudió la habitación. El aire se volvió eléctrico. Las luces titilaron, como si estuvieran a punto de estallar. La figura de doña Elena se hizo más pronunciada, su risa resonando como un eco siniestro. «¿Qué estás esperando,
Clara, este es tu destino. El legado no puede morir aquí. La voz de Elena reverberó, intensa y profunda. Pero justo cuando Clara iba a replicar, un grito desgarrador la cortó en seco. Una mezcla de terror y angustia que llenó el aire. ¡Clara, ayuda! Era la voz de Laura, su amiga, pero sonaba distorsionada, lejana, como si proviniera de otro mundo. Clara sintió que su corazón se detenía. Sin pensarlo, corrió hacia la dirección del sonido, sus pasos resonando en el suelo. El salón estaba en caos. Laura yacía en el suelo, retorciéndose mientras se aferraba a una sombra que parecía engullirla. ¡No! ¡Laura!, gritó Clara, antes de que algo le helara la sangre. La sombra que había consumido a Laura comenzó a elevarse, extendiéndose como un manto oscuro, asemejando las manos de un espectro en busca de más almas que devorar. «Clara, vete», gritó Laura, pero la sombra la tenía atrapada, como un depredador en su trampa. La desesperación de Clara la llenó de adrenalina. «No puedo dejarte así». Pero en ese instante sintió un tirón en su pecho, como si una cuerda invisible la uniera a aquella sombra. Una conexión que le hizo temblar. Elena avanzó un paso, su rostro iluminado por un brillo oscuro. «Eres más poderosa de lo que imaginas, Clara. Tu conexión con la sombra es el hilo que une todo». «Eso no puede ser cierto». Clara cerró los ojos, tratando de concentrarse, de despegarse de la influencia que parecía envolverlos a todos. Pero algo le arrastraba hacia la oscuridad. ¡Clara! Aquel grito provenía de su madre, erguida con esfuerzo, a punto de caer. «Cuidado con lo que tocas». La advertencia cayó sobre Clara como una bomba. «Lo que hay aquí no es lo que parece». Y antes de que pudiera procesar esas palabras, el suelo tembló violentamente y el aire se llenó de un grito colectivo. «¡No!». Era como si todo el espacio se retorciera. Clara sintió un frío helado que le atravesaba el cuerpo, como si algo horrible estuviera naciendo en el corazón del caos. Entonces ocurrió lo impensable. Clara, paralizada en una mezcla de miedo y confusión, sintió un nuevo poder respirar dentro de ella. La sombra, antes oscura, comenzó a retorcerse, tomando forma, hasta que una figura familiar emergió del vacío, su abuela. «¿Abuela?», murmuró Clara, incrédula. El rostro de su abuela estaba pálido, pero había una determinación en sus ojos que la hizo sentirse viva. «Clara, escucha, ven aquí, rápido». «¿Qué está pasando?». Clara sentía que todo giraba. Las sombras empezaban a moverse de nuevo. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste que estabas viva?». La abuela hizo un gesto hacia Laura, cuya figura se seguía retorciendo. «Tienes que liberarla, Clara. Ella es parte de esto, pero debes hacerlo rápido o será demasiado tarde». La urgencia en su tono describía un futuro lleno de peligro. ¿Parte de qué? ¿Qué es esto? Clara quería entender, pero el tiempo se acababa. La presión en su pecho aumentaba y el grito de Laura resonaba en su mente como un tambor. «Escúchame», dijo la abuela, su voz ahora llena de solemnidad. «Nosotros no solo somos guardianes, somos el legado. Helena es la oscuridad que busca romper el ciclo, pero también el misterio de nuestra familia. No podemos permitir que se lleve lo que nos pertenece». Fue entonces cuando Clara comprendió. Esa sombra no era solo un enemigo. Era un reflejo de todo lo que habían guardado, de lo que su madre había ocultado durante tantos años. Un latido se formó en su pecho y un brillo nuevo surge en sus manos. Un poder que nunca imaginó que poseía. «Vamos, Clara. Tú eres la esperanza». La voz de su abuela resonó con fuerza, y Clara sintió como si el tiempo se detuviera. En un instante de vida y muerte, la sombra se alzó al mismo tiempo que las luces titilaban, fusionándose con la figura de su madre que al fin se levantaba. Pero en ese instante, un grito desgarrador hizo temblar los cimientos de la casa. «No», fue la última palabra de la madre de Clara antes de que todo se desmoronara. La sombra finalmente se tornó en una figura monstruosa y alzando los brazos, pareció absorber la luz que quedaba. El corazón de Clara se detuvo en ese instante. ¿Es posible que todos hayan estado en sus manos,
¿Era necesario este sacrificio? Con una explosión ensordecedora, la sala se sumergió en un tinte gris. Clara supo que la verdad nunca había estado tan cerca. Sin embargo, ahora todo dependía de ella. En medio de todo, la pregunta quedó flotando. ¿Podría ser Clara, en su lucha por salvar a Laura, la que termine con el legado o la que lo hiciera más fuerte? Clara sintió que todos los cimientos del mundo que conocía empezaban a desmoronarse. Su padre, con esa mirada que alteraba la realidad, había traído más preguntas que respuestas. Estaba a punto de pedirle que aclarara todo, cuando un temblor sacudió la habitación. El aire se volvió eléctrico. Las luces titilaron como si estuvieran a punto de estallar. La figura de doña Elena se hizo más pronunciada, su risa resonando como un eco siniestro. ¿Qué estás esperando, Clara? Este es tu destino. El legado no puede morir aquí. La voz de Elena reverberó, intensa y profunda. Pero justo cuando Clara iba a replicar, un grito desgarrador la cortó en seco. Una mezcla de terror y angustia que llenó el aire. ¡Clara, ayuda! Era la voz de Laura, su amiga, pero sonaba distorsionada, lejana, como si proviniera de otro mundo. Clara sintió que su corazón se detenía. Sin pensarlo, corrió hacia la dirección del sonido, sus pasos resonando en el suelo. El salón estaba en caos. Laura yacía en el suelo, retorciéndose mientras se aferraba a una sombra que parecía engullirla. «No, Laura», gritó Clara, antes de que algo le helara la sangre. La sombra que había consumido a Laura comenzó a elevarse, extendiéndose como un manto oscuro, asemejando las manos de un espectro en busca de más almas que devorar. «Clara, vete», gritó Laura, pero la sombra la tenía atrapada, como un depredador en su trampa. La desesperación de Clara la llenó de adrenalina. «No puedo dejarte así», pero en ese instante sintió un tirón en su pecho, como si una cuerda invisible la uniera a aquella sombra, una conexión que le hizo temblar. Helena avanzó un paso, su rostro iluminado por un brillo oscuro. «Eres más poderosa de lo que imaginas, Clara. Tu conexión con la sombra es el hilo que une todo». «Eso no puede ser cierto». Clara cerró los ojos, tratando de concentrarse, de despegarse de la influencia que parecía envolverlos a todos. Pero algo la arrastraba hacia la oscuridad. «¡Clara!». Aquel grito provenía de su madre, erguida con esfuerzo, a punto de caer. «Cuidado con lo que tocas». La advertencia cayó sobre Clara como una bomba. Lo que hay aquí no es lo que parece. Y antes de que pudiera procesar esas palabras, el suelo tembló violentamente y el aire se llenó de un grito colectivo. No. Era como si todo el espacio se retorciera. Clara sintió un frío helado que le atravesaba el cuerpo, como si algo horrible estuviera naciendo en el corazón del caos. Entonces ocurrió lo impensable. Un destello blanco iluminó el salón por completo, y con él, la figura de Elena se transformó, desvaneciéndose en partículas brillantes, dejando solo una risa helada flotando en el aire. «No escaparás tan fácil, Clara». Y todo se detuvo. Clara, paralizada en una mezcla de miedo y confusión, sintió un nuevo poder respirar dentro de ella. La sombra, antes oscura, comenzó a retorcerse, tomando forma, hasta que una figura familiar emergió del vacío, su abuela. «¿Abuela?», murmuró Clara incrédula. El rostro de su abuela estaba pálido, pero había una determinación en sus ojos que la hizo sentirse viva. «Clara, escucha, ven aquí rápido». «¿Qué está pasando?». Clara sentía que todo giraba nuevo. ¿Por qué no me dijiste que estabas viva? La abuela hizo un gesto hacia Laura, cuya figura se seguía retorciendo. «Tienes que liberarla, Clara. Ella es parte de esto, pero debes hacerlo rápido o será demasiado tarde». La urgencia en su tono describía un futuro lleno de peligro. ¿Parte de qué? ¿Qué es esto? Clara quería entender, pero el tiempo se acababa. La presión en su pecho aumentaba y el grito de Laura resonaba en su mente como un tambor. «Escúchame».
dijo la abuela, su voz ahora llena de solemnidad. Nosotros no solo somos guardianes, somos el legado. Elena es la oscuridad que busca romper el ciclo, pero también el misterio de nuestra familia. No podemos permitir que se lleve lo que nos pertenece. Fue entonces cuando Clara comprendió. Esa sombra no era solo un enemigo, era un reflejo de todo lo que habían guardado, de lo que su madre había ocultado durante tantos años. Un latido se formó en su pecho y un brillo nuevo surge en sus manos, un poder que nunca imaginó que poseía. Vamos, Clara, tú eres la esperanza. La voz de su abuela resonó con fuerza y Clara sintió como si el tiempo se detuviera. En un instante de vida y muerte, la sombra se alzó al mismo tiempo que las luces titilaban, fusionándose con la figura de su madre que al fin se levantaba. Pero en ese instante, un grito desgarrador hizo temblar los cimientos de la casa. No, fue la última palabra de la madre de Clara, antes de que todo se desmoronara. La sombra, finalmente, se tornó en una figura monstruosa y alzando los brazos pareció absorber la luz que quedaba. El corazón de Clara se detuvo en ese instante. ¿Es posible que todos hayan estado en sus manos? ¿Era necesario este sacrificio? Con una explosión ensordecedora, la sala se sumergió en un tinte gris. Clara supo que la verdad nunca había estado tan cerca. Sin embargo, ahora todo dependía de ella. De repente, una ola de ruido la envolvió. Era la voz de Elena, pero sonaba como un eco distante. El ciclo debe continuar, Clara. Asume el legado. Las palabras se hicieron cada vez más fuertes, reverberando en su interior. ¡No!, Clara gritó, sintiendo el poder de la sombra luchando por deslizarse dentro de ella. Tironeó de su corazón, asfixiándola, recuperando las memorias de cada mujer de su familia, de cada sombra que había caminado junto a ellas. En un instante revelador, se dio cuenta de que Elena, quien había sido su némesis, tenía un propósito más profundo. Era la guardiana del secreto, un espejo de la oscuridad dentro de su propia historia familiar. Clara se detuvo, sintiendo que todo se retrocedía. Las sombras querían volver a arrastrarla, pero su propia luz comenzó a resplandecer. ¡Basta!, gritó con todas sus fuerzas. Las luces parpadeaban y la sombra retrocedió. Pero justo cuando Clara se sintió más fuerte, algo más terrible ocurrió. La figura de su padre, que había estado observando desde un rincón, se fragmentó en un torrente de oscuridad. Fue un asalto brutal. No hay elección, Clara. Para romper el ciclo, debes sacrificar a quien amas. Las palabras flotaron, planteando una verdad devastadora. Clara se congeló en el lugar, el miedo helándole la sangre. ¿No podía sacrificar a su madre? Un giro cruel se produjo en su estómago. «Nunca haría eso», gritó, pero la realidad se tornó densa. El eco de la voz de Elena resonó. «Cada cicatriz se ha formado por proteger a tu madre. Tú debes elegir». Y fue en ese momento, entre angustia y decisión, que todo se desplomó. Lo que Clara no había dado cuenta es que el verdadero poder para continuar con el legado la había estado manipulando todo el tiempo. La herencia no solo era de luz, sino de sombras. ¿Su madre era la víctima o la guardiana? ¿Acaso la oscuridad estaba realmente dentro de ella y no en Elena? Todo se tornaba borroso. Clara sintió que el suelo temblaba nuevamente, y mientras la sombra comenzaba a susurrar verdades, supo que la elección estaba en sus manos, y solo en sus manos. En un instante de desesperanza y confusión, Clara se encontró entre el peso del amor y el sacrificio, preguntándose quién liberaría a quienes ama, y quién sería la primera en caer. ¿Puede realmente salvar a quienes ama? ¿O la oscuridad es la única que ganará? Clara sintió que todos los cimientos del mundo que conocía empezaban a desmoronarse. La confusión la envolvía como un manto pesado. Sus pensamientos volaban entre la advertencia de su madre, el grito de Laura y la oscura risa de Elena. El aire estaba denso, cargado de un terror palpable. «No, no puede ser», murmuró Clara, sintiendo el miedo como un nudo en su garganta. «Clara, hazlo ahora». La voz de su madre retumbó en su mente, pero la sombra también estaba allí, vibrando entre el silencio, como un eco cada vez más insistente.
Clara presionó sus manos contra el pecho, tratando de calmar el fuego de sus propios latidos. No puedo, pero al mismo tiempo sentía que todo se desmoronaba. Los ojos de Laura estaban llenos de terror, retorciéndose en el suelo mientras la sombra la abrazaba. «Clara, no», gritó, pero algo lo detuvo. El aire se volvió denso y una luz intensa brilló en la habitación. Todo se iluminó por un instante y la luz de la figura de su madre centró su atención allí, como una fuente de esperanza. Fue un momento fugaz, pero fue suficiente para entregarle a Clara una decisión: seguir su curso o romper el ciclo. La oscuridad crecía, rodeándola y aplastándole el pecho como un peso insoportable. Con cada aliento, se dio cuenta de que había algo más en juego que simplemente salvar a Laura. Había secretos familiares enredados en esta lucha. «Elige», gritó Elena, como si pudiera leer sus pensamientos. La risa de la mujer reverberó, llenando la habitación de un eco ominoso. «Tú, Clara, eres el hilo que conecta todo. Tienes el poder de decidir». Las sombras se retorcieron, tomando formas y figuras familiares. Un par de ojos brillantes emergieron de la oscuridad. Clara los reconoció. «¿Abuela?», murmuró, atónita. La figura que parecía ser su abuela sonrió, pero era una sonrisa sin alegría, como si algo oscuro carcomiera su esencia. «Tú también llevas la carga, Clara. Todo este tiempo hemos estado luchando con estas fuerzas. Tu madre ha hecho lo que pudo». Un estremecimiento recorrió a Clara. Su cuerpo sintió como si un rayo la atravesara. «¿Qué carga?», balbuceó, mientras las sombras comenzaron a moverse más rápido, danzando en un espectáculo macabro. La habitación comenzó a girar, y en un giro aterrador, el rostro de su madre se convirtió en el de Elena. «No, no», Clara gritó, sintiendo cómo sus rodillas flaqueaban. Lo que conocía y amaba se desmoronaba en un torrente de confusión. «Tu madre es mi hermana», dijo Elena con voz suave, como azúcar en los labios, aunque su mirada estaba imbuida de una malevolencia inconfundible. Las palabras chisporrotearon en el aire, enredando a Clara en un nuevo ciclo de horror. La revelación le golpeó con fuerza, como si el suelo temblara bajo sus pies. «Lo que creías era falso. Ella te ha estado protegiendo, pero también ocultando una verdad oscura». Clara sintió que su corazón se hundía. El dolor se arremolinaba en su interior. «¿Cómo puedes?», fue todo lo que pudo articular, con la cabeza llena de preguntas. Su vida, sus relaciones, todo lo que había dado por sentado estaba ahora al borde de una verdad devastadora. «No, Clara, no le creas», gritó su madre, ahora recuperando su voz, y el temor hizo tronar su mirada. Un segundo estaba en la sombra, y al siguiente, la luz la iluminaba como un fantasma. Las sombras empezaron a retroceder, como si la verdad amenazara su existencia. Clara sentía el poder cargando en su interior. «¿Cuál es la verdad?», exigió. «¿Qué más me has ocultado?». Las luces comenzaron a parpadear, y en ese instante, un temblor sacudió la estructura de la casa. Se escuchó un crujido profundo y amenazador. Justo antes de que la oscuridad se cerniera nuevamente, hubo un destello de luz brillando, mostrando a su padre no como un espectro, sino como una sombra viva que se acercaba a la revelación. «Clara, es hora de que lo sepas todo». Las palabras de su padre chillaron en su mente, y la habitación se diezmó, dejándola suspendida en un abismo de incertidumbre. El suelo comenzó a abrirse, y la sombra de Elena se alzó como un estandarte de caos. Clara miró a su madre, sintiendo que el tiempo se detenía. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?». Las palabras quedaron flotando en el aire, dejando el destino en manos de su madre mientras todo se desmoronaba, dejando un vacío indescriptible. Era un momento que resonaba. Secretos, luchas, la revelación de su herencia, y todo lo que había creído se tambaleaba. ¿Era la verdad el poder que necesitaba, o la sombra un legado que nunca podría superar? La pregunta quedó suspendida mientras el destino ve. La revelación sobre su familia retumbaba en su mente, como un eco incesante. «Este no es el final», se dijo,
sintiendo un rayo de determinación atravesar su corazón. «Clara, elige», ladró Elena. Su figura resplandecía con oscuridad. La tensión la envolvía, como un abrazo de hielo, pero Clara tomó aire. Ella era más que el legado, era la esperanza. Un grito desgarrador de Laura resonó. «Clara, ayúdame». La súplica de su amiga la atravesó, y Clara encontró su voz. «No, yo no seré parte de esto». En aquel instante, su madre y Elena soltaron destellos de poder que tuvieron el efecto de sacudir las paredes. Las memorias de su abuela la rodearon, contándole secretos de fuerza y valentía, una conexión entre generaciones. «Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos perdido, no es solo mi esfuerzo», murmuró. Sabía que su madre le había ocultado la verdad por amor, pero ahora lo que necesitaba era libertad. «No permitiré que esta sombra se adueñe de mi vida». El poder comenzó a brotar de su interior, un resplandor que desató la oscuridad. Las luces comenzaron a danzar a su alrededor, creando una brillante sinfonía de colores. Clara se abalanza en un salto hacia Laura, sintiendo una conexión profunda que le daba energía. La sombra retrocedió, gritando en un torbellino de ira. «¡Ábrete, sombra!», te desafió. Gritaron las palabras de Clara, resonando con fuerza. Un frenesí de luz envolvió a Laura, desterrando la oscuridad. La figura de Elena se torció, mirando a Clara con una mezcla de sorpresa y furia. «No puedes escapar de tu destino», exclamó Elena, pero algo en la voz de Clara resonaba más fuerte que sus amenazas. La sombra finalmente estalló en luces brillantes y humo. Clara tomó la mano de Laura con fuerza. «Ahora», gritó. Ambas se enfrentaron a la sombra, sintiendo que las memorias de su familia les otorgaban poder. El eco de las mujeres que lucharon antes que ellas resonaba en sus corazones. La sombra se desgarró y en un último intento desesperado, Clara vio a su madre. «Eres más fuerte de lo que imaginas, hija, rompe el ciclo». Las palabras de su madre llegaron justo a tiempo y Clara se sintió invadida por la claridad. Ella y solo ella podían liberar a quienes amaba y desafiar el legado de destrucción. «Adiós, Elena». Clara pronunció las palabras mientras la luz se expandía. Con un destello final, la sombra se disipó, dejando atrás un aire ligero, como una brisa renovada. El salón recrecía en silencio, cargado de un nuevo comienzo. Clara miró a Laura, su rostro reflejando la incredulidad. «¿Lo logramos?», preguntó, la voz entrecortada. «Lo hicimos», le respondió Clara, con una calidez en el pecho. Al girar, vio a su madre sonriendo. «Estoy tan orgullosa de ti», murmuró, una lágrima deslizando por su rostro. «Pero ¿hasta cuándo nos persiguió esta sombra? ¿Hay un nuevo ciclo?». La pregunta flotó en el aire, llena de incertidumbre. Clara comprendía que había más que enfrentar, que el camino no estaba terminado. Pero ahora, la luz brillaba más intensa que nunca. Históricamente, habían vencido una sombra. Clara no era solo parte de un ciclo, era la guardiana de su destino. Con corazón renovado, la esperanza brilló en un momento de plenitud. «Estaré lista para enfrentar lo que venga». Antes de que la escena se desvaneciera, un mensaje hizo eco, el silencio cargado de nuevas posibilidades. «Nunca más estaré sola». Y ahí quedó, un hilo del destino tejido en la incertidumbre. La aventura de Clara había llegado a un final, pero un nuevo comienzo la esperaba. Pero espera, antes de que te vayas, tienes que hacer algo increíble. Suscríbete ahora al canal, porque lo que viene es aún más emocionante. Y no olvides aplastar el botón de like ahora mismo. Tu apoyo cuenta y mantiene esta comunidad viva. ¿Crees que Clara realmente ha terminado con las sombras? Inunda la sección de comentarios con tus teorías y reacciones. Quiero saber qué piensas. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal. Actúa ahora y únete a la comunidad.